Carolina Laván González, docente de la Universidad Tecnológica del Perú. Reciba mi más cordial saludo. El tema a exponer está titulado CEPLAN y la lucha contra el COVID-19, el cual será presentado por Nima Bayona, Wendy Melissa, Peña, Ayón, Ruth, Elizabeth y mi persona, Farfán con Yuriko Naomi. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, es un organismo técnico adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, de acuerdo al Decreto Legislativo 1088. Es la instancia gubernamental rectora del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico peruano. El 25 de noviembre del 2021, Iofani Peirani Torriani fue designado como el representante del presidente de la República y presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, mediante la Resolución Suprema número 168-2021 PCM. Funciones. Es la encargada de formular, coordinar y dar seguimiento y evaluar las estrategias y prioridades del gobierno. Es la institución que conduce el proceso de formulación y difusión de una visión compartida y concertada de futuro a Perú en sus diferentes niveles de gobierno. El CEPLAN es la institución responsable de diseñar el país de las próximas décadas, el espacio que constituye con la discusión de las opciones estratégicas del país, considerando la situación presente y las posibilidades del futuro con miras al 2021 en una primera etapa. Historia. El 19 de octubre de 1962, mediante el Decreto Ley número 14.220, se creó el Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo Económico y Social con su organismo rector en el Instituto Nacional de Planificación. Si bien no se puede afirmar que aquí se inició la historia de la planificación en el Perú, sí es posible que con ese decreto se dio inicio formal a la planificación en el Perú. Más adelante, en junio de 1981, mediante el Decreto Legislativo número 177, se puso en vigencia a la Ley de Organización y Funciones del Sistema Nacional de Planificación, encabezado por el entonces Instituto Nacional de Planificación, organismo que en el año 1992, después de 30 años, se disolvió mediante un decreto ley, siendo asumidas sus funciones por el Ministerio de Economía y Finanzas con excepción a la cooperación internacional. Con el Acuerdo Nacional en 2002, se vuelve a retomar la idea de la planificación estratégica, adaptándose la política del Estado, por la cual se estableció la creación de un Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico con una clara fijación de objetivos generales y específicos que establezcan metas a corto plazo. Esta quinta política de Estado se formalizó el 6 de mayo del 2005, mediante la promulgación de la Ley número 28.522, por la cual se crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el CEPLAN. No obstante, la adopción de esta ley es recién a partir del 28 de julio del 2008, que se implementa el CEPLAN con la decisión del Decreto Legislativo número 1800, publicado en el diario El Peruano. La organización. La estructura orgánica del CEPLAN responde a un modelo de organización flexible y de gestión horizontal. Está formado por la siguiente manera: la Dirección Ejecutiva, la Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico, Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación, Oficina General de Administración, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de la Corte de Control Institucional. Además, cuenta en su estructura orgánica con comités multidisciplinarios, órganos técnicos especializados de naturaleza temporal integrados por expertos nacionales y o extranjeros, que se crean con la finalidad de abordar y estudiar temas prioritarios para la gestión estratégica del Estado. ¿Qué es el COVID-19? La pandemia de COVID-19, conocida también como pandemia de coronavirus, es una pandemia derivada de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Inicialmente fue llamada neumonía de Wuhan, puesto que los primeros casos fueron identificados en diciembre de 2019 en China, en la ciudad de Wuhan, al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. La mayoría de los afectados tenía vinculación con trabajadores del mercado mayorista de mariscos de Guana.
Esta pandemia ha tenido un efecto socioeconómico disruptivo. Durante 2020 y parte de 2021 se cerraron colegios y universidades en más de 124 países, lo que afectó a más de 2.200 millones de estudiantes. Aproximadamente un tercio de la población mundial fue confinada y se impusieron fuertes restricciones a la libertad de circulación, lo cual condujo a una reducción drástica de la actividad económica y a un aumento paralelo del desempleo. Sin embargo, no todo fue negativo, pues debido a la reducción de los viajes y al cierre de numerosas empresas, hubo un descenso en la contaminación atmosférica. La Organización Mundial de la Salud, OMS, la declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020, condición que mantuvo hasta el 5 de mayo del 2023, cuando la OMS decretó el fin de la emergencia sanitaria. El curso de la enfermedad se encuentra en endémico, debido a que ya no se reportan casos con tanta frecuencia como en sus primeros años. ¿Cuál fue el papel del CEPLAN ante la enfermedad del COVID-19? Según los resultados, el CEPLAN, que significa Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, ha realizado las siguientes acciones ante la pandemia del COVID-19. En colaboración con la Presidencia del Consejo de Ministros, logró a nivel regional y provincial la identificación de acciones inmediatas para protección de la salud y su abastecimiento. Asimismo, su recuperación económica en el marco de las fases nacionales de reactivación. También ha consensuado en el Foro del Acuerdo Nacional un compromiso solidario con la protección de la vida llamada Perú Hambre Cero, identificando acciones inmediatas en la salud, en la reactivación económica, empresarial y el sector agrario. También ha promovido información para el cuidado de la salud y prevención del contagio del COVID-19. Voy a nombrarles el impacto que ha tenido la pandemia en la planificación futura del CEPLAN. La pandemia del COVID-19 ha tenido los siguientes impactos en la planificación futura del CEPLAN. El CEPLAN ha realizado un estudio llamado Perú 2050, que son tendencias nacionales con impacto del COVID-19, donde se analizó los cambios en el contexto nacional generados por la pandemia, actualizando el comportamiento de 81 variantes en los ambientes social, económico, político, ambiental, tecnológico y de actitudes, valores. Este estudio lo que busca es contribuir a identificar estrategias y acciones resilientes para el desarrollo nacional frente a los cambios estructurales provocados por la pandemia. Sin embargo, se señala que el CEPLAN no ha tenido una agenda de trabajo prioritaria ni una metodología clara para los diferentes sectores y niveles de gobierno para que puedan planificarse adecuadamente a la respuesta de la crisis sanitaria. Algunos expertos critican que las prioridades de CEPLAN no parecen responder a una base científica que permita identificar los elementos claves de la planificación que deben ser atendidos con urgencia. En resumen, si bien el CEPLAN ha realizado estudios sobre el impacto de la pandemia, no se evidencia que haya liderado una planificación estratégica, integral y coordinada para que las entidades públicas puedan responder de manera efectiva a los desafíos generados por la crisis del COVID-19. Gracias.